La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Teníamos ratos de no conversar con Ricardo Sosa al aire. Ricardo Sosa, ahora doctor en criminología y representante país ante la Red Mundial de Suicidólogos. Y es que, pues, se acaba de doctorar, le hablé para felicitarlo y fue ahí que nos pusimos de acuerdo para esta entrevista. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. La verdad que teníamos días de no poder conversar, no porque no quisiéramos, sino que no se nos habían dado las coordenadas, ¿verdad, Ricardo? Bueno, muchas gracias, buenos días, Diana Verónica, Tony, muchas gracias por la invitación. De hecho, es primera vez que estoy acá en estos nuevos estudios. Felicitarles por el crecimiento. Pues realmente yo lo que siempre les he dicho es que me alegro que estén ahora en tierra propia. Dios les ha bendecido, les ha prosperado, les ha ubicado en un sitial de liderazgo en estos programas matutinos y también en toda la parte de la noticia, porque sus multiplataformas de redes sociales no paran, siempre brindando coberturas, los temas que hacen ustedes de las grabaciones en directo de diferentes establecimientos. Creo que es algo muy novedoso. Surf City. Sí, hay muy buenas tomas y realmente para mí es un privilegio estar con ustedes. Pendiente de la arenita en los piecitos de Tony, ¿verdad? Es lo que más llamó la atención. Yo creo que hablo por mí, pues el no encontrarnos en un set de entrevista no desmerita el amor fraternal que les tengo a ambos, por su amistad, por su aprecio y porque tenemos muchos años de conocernos. De hecho, yo estoy celebrando 30 años de vida profesional y de esos 30 años, pues Dios me permitió conocer a Tony Cabezas hace muchos años y que él creyera en un proyecto y desarrollamos el primer programa de seguridad en América Latina todos los lunes. Y de toda esa producción, Tony, estoy por crear un libro de consejos prácticos para el diario vivir en materia de seguridad y prevención. Era en Pregúntele al que sabe. Pregúntele al que los sabe. Lunes. Los lunes, allá sí, en así 102.9. Fueron más en la media mañana. más de 300 sí. programas en 6, 7 años, así que yo agradezco también ahora en este marco de conmemoración también agradecerles a ustedes el apoyo, a Tony como director de la radio donde él fue director por su apoyo. De la otra colonia, así le decimos. Sí, así que fueron tiempos muy bonitos. Hablando de seguridad, nosotros nunca se nos olvida y lo reiteramos con nuestra audiencia, Ricardo, que tú siempre nos enseñaste cuál era la distancia correcta a la cual nosotros nos deberíamos de mantener al momento de conducir con respecto al carro de adelante. Y tú nos decías la distancia correcta para, en caso de tener que salir de emergencia, poder salirnos de la fila, era que les podamos ver las llantas al carro de adelante. Entonces decías tú, por lo menos que ustedes le puedan ver las llantas al carro de adelante completas, esa ya es una buena medida de seguridad. Y ya les permite también salir a la derecha o a la izquierda sin duda, sin dudarlo. Ajá, exacto. Hay otra tips ahí que es establecer un punto fijo. Si vamos en carretera puede ser un árbol o un poste, y cuando nosotros tomamos esa distancia tiene que haber 2 segundos desde ese punto que fijamos al parabrisas. Esa es otra distancia muy internacional que se utiliza en el curso de manejo Smith. Okay. Ayer escuché la entrevista con sus invitados y realmente ahí hay unas situaciones que son más técnicas que las revisa la criminología vial. Prácticamente todo está normado, el problema es de educación que no queremos entender por educación, sino que tenemos que hacerlo por la ley y la fuerza. Pues sí, pero tenemos que cambiar de actitud. Entramos en materia. Hoy vamos a hablar del suicidio en El Salvador, pero no podemos aprovechar la oportunidad para tener una reacción tuya
al discurso del presidente de la República ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo, entre otras cosas, que El Salvador ya no es la capital de la muerte y que se ha convertido en un referente internacional en materia de seguridad. Y recientemente nombró a nuestro buen amigo también Alejandro Guzmán como secretario de Inclusión, que es como la sexta etapa del Plan Control Territorial. Y a la par se mantiene el régimen de excepción. ¿Cómo ves lo que dijo el presidente y el nombramiento de Alejandro? Me parece que el señor presidente era de rigor, era predecible que él iba a tratar de destacar su mayor logro en los 4 años y medio de gobierno, que es la seguridad, por sobre la pandemia, por sobre el turismo, por sobre cualquier otra área. Previo a la pandemia por el COVID-19, yo había establecido, de acuerdo a datos, de acuerdo a cifras, de acuerdo al análisis criminológico, que el señor presidente Nayib Bukele había logrado quebrar la mayoría de tendencias en aquel momento, principalmente la de violencia homicida, violencia feminicida y los delitos de alto impacto. Ya prácticamente al cerrar estos 4 años y medio, el presidente se consolida con su modelo de seguridad, el modelo o el método Bukele, como es conocido a nivel principalmente de América Latina, y logra en este proceso de este periodo lograr reducir de 3 dígitos a 1 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay que recordar que tan reciente como en el gobierno anterior, El Salvador alcanzó 106.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2015, con 6.657 muertes violentas de manera intencional en el homicidio y en el feminicidio. Por lo tanto, en ese momento El Salvador se convirtió en el país más violento sobre la faz de la tierra, incluso sobre naciones que se encontraban en conflicto armado, en guerras abiertas. Ningún país en ese momento, en el 2015 y 2016, registraron la cantidad de homicidios que documentamos en el 2015 y 2016 principalmente. De igual manera, cuando el presidente Nayib Bukele recibe el mandato presidencial, la tasa de homicidios era de 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y al finalizar el año 2022, al 31 de diciembre, el país ha cerrado con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo estamos del 1 de enero al 31 de agosto del 2023? Hay una proyección de tasa de violencia homicida porque las tasas son anuales. Hablar de que El Salvador tiene una tasa de homicidios de X en este momento no es lo más técnico ni es lo indicado criminológicamente hablando. Entonces, lo que yo proyecté al finalizar el primer trimestre del presente año y lo ratifiqué al finalizar junio del 2023 y lo haré el 1 de octubre con la última proyección de tasa de violencia homicida para el 2023, es que El Salvador puede cerrar con 1.9 a 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2023, lo que sería pasar de 7.8 a este promedio, lo cual nos convertiría en el país con la menor tasa de violencia homicida en América Latina y posiblemente sobrepasar a Canadá, que es el país con la menor tasa en el continente americano. Antes del nombramiento de Alejandro Guzmán, a quienes teníamos la oportunidad de preguntarle, les hacíamos la pregunta, bueno, ¿después qué viene, verdad? Y Alejandro ha venido trabajando este modelo de desarrollo social que se llama la cultura de la integración. Así es. Y parece que el gobierno, pues ayer hablaba de recetas, el presidente en el discurso, de aplicar recetas propias. Y el 15 de septiembre también hablaba el presidente sobre el modelo de Fundación Forever, bueno, del proyecto Forever se llama ahora, liderado por Alejandro Guzmán, y hablaba de que está poniendo a una persona que está en el territorio, ¿verdad? Que ha estado trabajando en el territorio, que tiene experiencia
y que ha logrado conversiones. Y ese modelo, multiplicarlo. Ajá, ¿cómo va a ser? ¿O qué te imaginas tú, tomando en cuenta que hay 70,000 no sé cuántos pandilleros ahí encerrados, pero la capa social a la que pertenecían, esposas, hijos y familia, algunos siguen y están viendo cómo, ahora de qué viven, pues? Bueno, en primer lugar, yo recibo con beneplácito la decisión del señor presidente de nombrar a don Alejandro Guzmán en esta posición de la Dirección Nacional de Integración. Hay que esperar la creación. Yo pensé que ayer en la Asamblea Legislativa se iba a presentar algún instrumento para darle vida a esta dirección y hacer todas las reformas en la parte del presupuesto, pero entiendo que no se vio. Por lo tanto, entendería que todavía no está nombrado. No forma parte del gabinete de seguridad ni del gabinete de gobierno hasta que esté completa esta fase. Pero el lanzamiento lo ha hecho el señor presidente como corolario de su discurso del día 15 de septiembre. Alejandro Guzmán es una persona proba, es una persona que merece de mi parte todo el honor, todo el reconocimiento, porque siendo argentino, siendo un extranjero, ha hecho más que muchos salvadoreños y salvadoreñas. Decidió trabajar en una zona marginada y excluida en parte del municipio de Soyapango. Yo conocí, visitado varias veces el proyecto, conozco desde adentro parte de esta cultura de la integración. Hemos conversado con don Alejandro Guzmán en varias ocasiones, cómo él inicia con Fútbol Forever y luego hace un giro total ante una serie de situaciones que él descubre en el camino, transformando y apostándole a esta cultura de integración. Hay que decir que en 20 años don Alejandro Guzmán no recibió el apoyo de ningún gobierno ni de ningún presidente. ¿Y quién no recuerda el video de las sillas vacías en la Plaza Salvador del Mundo, donde él invitó a los grandes tomadores de decisión de la República y nadie llegó? Lo dejaron solo. Don Alejandro Guzmán tiene evidencia, tiene pruebas. Don Alejandro Guzmán ha logrado con la Fundación Forever, con pocos y limitados recursos, con el apoyo mayoritario de los medios de comunicación, como el de ustedes, como su programa, él ha logrado graduar ya jóvenes de una carrera de pregrado. Y esto ha transformado la vida de estas familias. Hay incontables testimonios. Y de igual manera, don Alejandro Guzmán arriesgó todo, arriesgó la comodidad con la que él radicaba en los Estados Unidos de Norteamérica, posiciones en diferentes programas deportivos con buenos ingresos, con excelentes oportunidades para apostarle a este proyecto y arriesgar su vida también, porque estar trabajando en el municipio de Soyapango durante la década anterior era arriesgar la vida. Así que yo celebro, creo que es una de las mejores decisiones del señor presidente de la República y estoy seguro que don Alejandro aprovechará esta oportunidad, pues según lo dio a conocer el señor presidente, pues tendrá una cantidad asignada de millones que puede parecer insuficiente, pero es un buen comienzo. Y estoy seguro, sin un día de trabajo formal, que él conseguirá las alianzas, conseguirá los patrocinios. Don Alejandro Guzmán tiene credibilidad en el sector privado de El Salvador, tiene credibilidad a nivel internacional, tanto es así pues que ha sido recibido en varias ocasiones por el señor el Papa Francisco y otras autoridades. Así que ahora, de acuerdo a su pregunta, Tony, me parece que hay muy poca información, o por lo menos yo lo veo así en este momento. Creo que hay que tener mucho cuidado de no confundir la integración con prevención. Según lo que explica el señor presidente, yo debo de asumir que este es un proyecto de mediano y de largo plazo para combatir la pobreza y la pobreza extrema. Desde la parte que yo puedo opinar, desde la criminología, en mi apreciación, es una apuesta estratégica y por primera vez
un presidente de la República de El Salvador se comporta como un verdadero estadista, pensando en mediano y en largo plazo. Me parece también que hay que combatir las causas estructurales de la pobreza, de la marginación y de la exclusión. Y eso significa hablar de que el Estado salvadoreño por primera vez llegue a los cantones, a los caseríos, a las comunidades. Aquí hay lastimosamente, aquí hay comunidades que anoche vieron la tormenta y pasaron la tormenta sin energía eléctrica y sin agua potable. Esa es parte de lo que en 202 años de república ningún gobierno y ningún Estado ha llevado a los últimos rincones de la república. Me parece también, y sugiero de una manera muy respetuosa, que debe de revisarse el modelo educativo. Desde que yo estaba en primaria, en primero y segundo ciclo, se viene hablando de la escuela de tiempo pleno y ya peiné canas y me gradué de un doctorado y ese tiempo no llega. Entonces, ¿cuál es el modelo de educación? ¿Hacia dónde debemos de apostarle en la educación inicial, en la primera infancia, secundaria y luego tomar grandes decisiones? Creo que esta generación de jóvenes no tiene tanta predilección por carreras de pregrado, sino que está buscando cómo emplearse rápido, cómo dedicarse a carreras técnicas, a carreras que desde la década anterior son verdaderas realidades en países de primer mundo. Creo que esta apuesta debe de pasar también por un verdadero acuerdo de nación y el señor presidente también en mi apreciación, ha dado un golpe de timón, haciendo una invitación por primera vez a otros sectores a sumarse. Entonces, creo que hay mucha expectativa, está la credibilidad de don Alejandro Guzmán y estoy seguro, conociendo parte de su trayectoria, que si él aceptó es porque observa que hay condiciones para trabajar. Sí, y seguramente, y yo creo que eso es importante recalcarlo, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad, Ricardo, en que si tú decís algo bueno de lo que se está haciendo en el gobierno, ya estás con el partido político. Si tú lo criticas, no, o sea, debemos de entender por última vez ya, entender que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución y que todos tenemos la obligación de involucrarnos, ¿verdad? Y que no es malo hacerlo, al contrario, la patria llama a involucrarnos, ¿verdad? Y ese es el caso de Alejandro Guzmán, pues. Nosotros tres nunca hemos vivido una época de paz y de tranquilidad. Nuestra adolescencia y juventud durante el conflicto armado y nuestra etapa adulta en crimen organizado y pandillas. La posguerra. Entonces, creo que ahora tenemos la oportunidad de entrar a una tercera y cuarta edad en una condición de un primer modelo de seguridad. Al menos yo no renuncio a ese sueño, lo visualizo y espero que Dios me dé la vida por lo menos de unos 85 años para poder revisar y olfatear ese primer modelo de seguridad, porque las transformaciones en sociedades desde la parte de la criminología no son cortoplacistas. No es que en el 2024 en El Salvador se abrazará el lobo y el león. Entonces, ni el cordero, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos trabajar en las bases. Yo soy producto de un esfuerzo individual de formación académica. Nosotros nos educamos, nos criamos en un barrio muy popular en la colonia Guatemala, por el río Acelguate, y allí vivimos una niñez extraordinaria, jugando en el río Acelguate con nuestros amigos, jugando en la calle partidos de fútbol con porterías de piedra y estudiando y compartiendo. Luego vino la época del conflicto armado y nosotros seguimos creyendo que teníamos que estudiar. Así que me parece que hay un gran reto en esta cultura de la integración que se va a desarrollar en la fase 6 de la estrategia de Plan Control Territorial, y son los denominados ninis. Ni trabajan ni estudian, y esa condición
a pesar de la mejoría en el tema de seguridad, ha incrementado la matrícula en los colegios privados, las asociaciones respectivas lo han dicho, el Ministerio de Educación también lo ha confirmado en el tema de las escuelas públicas, pero no es suficiente. Hay que llegar hasta las comunidades, hay que ser muy creativos para poder llevar a la escuela, y si no están las condiciones, pues hay que en los parques, donde sea, hay que llevar y hay que retornar o hacer llegar por primera vez a las aulas a estos chicos, a estas chicas, y trabajar en primera infancia, porque es allí donde tendremos la formación de la personalidad, de la situación también de lo que es la identidad del niño y la niña se forma de los 0 hasta antes de los 8 años. Por lo tanto, tratar de rescatar de las pandillas o de la violencia o de otras estructuras que se puedan crear en la presente década o en la próxima, requieren de un compromiso que es parte también del tema del suicidio, con la ausencia de adultos significativos. Eso te iba a preguntar, y para entrar en materia del tema original, acaba de no sé si la palabra es conmemorar el día dedicado. Es el dedicado a hacer conciencia sobre el tema del suicidio. Y me llama mucho la atención que seas tú el representante país, porque no sé, ¿dónde están los psicólogos? ¿Dónde están los psiquiatras también, verdad? Y tú eres doctor en criminología y representas a este conglomerado de personas que no sé si la palabra es atender o analizar el tema del suicidio. O el estudio del suicidio. Bueno, en el año 2013, en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y el sistema de la OPS deciden conmemorar, que son los días que se establecen a nivel del sistema de Naciones Unidas, conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Con el tiempo nos hemos tomado el mes de septiembre para poder aprovechar uno de los eslabones mayoritarios que estaban fuera de todo este aspecto de prevención, y son los medios de comunicación. Yo les agradezco a ustedes por abordar esta temática, por darme el espacio de poder conversar de algunas ideas y dejar un mensaje a todos los radioescuchas y cibernautas, porque lo que ha sucedido, y a su pregunta, Tony, es que previo a la pandemia por el COVID-19, el 31 de octubre del año 2019, una señora decide lanzarse desde la última plataforma del redondel Naciones Unidas. Ante esa situación, yo iba con mi vehículo ingresando al redondel y tenía que buscar hacia la carretera panamericana. Como vi tráfico, me fui buscando la Chiltepán. Cuando yo hay una media curvita ahí para entrar a la Chiltepán por el redondel, veo una mujer en el pavimento. Y yo pensé que algún vehículo la había atropellado, pero lo que me llamó la atención es que ella estaba limpia. Y me llamó mucho más la atención que habían a mi derecha 4 personas con los dispositivos móviles grabando lo que estaba sucediendo. Al ver que nadie se hacía nada por asistir a la señora, yo estacioné mi vehículo como pude, salí corriendo donde ella se encontraba con vida, pero tenía serias lesiones en el muslo y en los glúteos. La señora estaba con vida, yo comienzo a tratar de asistirla con maniobras de primeros auxilios, llamo a comandos de salvamento llega en menos de 3 minutos de una manera increíble, pero en ese proceso entre la llamada de comandos de salvamento y que yo termino la llamada, yo estaba hincado asistiéndola a ella y hago este movimiento porque no entendía. Ahí fue que comprendí que la señora volteaste a ver hacia arriba. Se había tirado de la plataforma. Esta semana hubo otro que se tiró de la 49. Por el Mágico González. Entonces, cuando yo veo que la señora está en un riesgo inminente de muerte,
pues le tomo la mano y le digo que si me escucha me apriete, y ella me aprieta mi mano. Entonces le digo que me escuche, le presento el plan de la salvación, le presento al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Le digo que me apriete 2 veces si ha comprendido y que si decide aceptar, y la señora pues lastimosamente fallece en mi brazo. Mientras todo eso ocurría, habían alrededor de 15 personas ya con los dispositivos móviles transmitiendo en diferentes multiplataformas de redes sociales. Luego llegaron los noticieros. Yo, por respeto a la víctima, no brindé declaraciones, pero todo esto corrió la voz, ¿verdad? Y en esa época se desarrolló un evento en el Colegio Médico de Prevención del Suicidio. Yo asistí y allí conocí a unas personas que estaban dirigiendo lo que era la representación, y pues me manifestaron pues que no tenían tiempo de seguirla viendo. Entonces, que habían visto que yo tenía aptitudes. Y te hiciste cargo. Y me hice cargo. Entonces les dije, si me la van a entregar, me la entregan por escrito y me entregan con papeles, porque yo sí voy a trabajar. Entonces vino el nombramiento de parte de la red a través del doctor Carlos Acevedo, que es el representante para Centroamérica y el Caribe. Pude tener el honor de conocer al doctor Hernán Ortiz, un guatemalteco pionero de la prevención del suicidio en América Latina, y tuve el honor de conocer, al menos por medio de redes sociales, al doctor Sergio Pérez Barrero, un médico psiquiatra cubano que es el fundador de todo este esfuerzo a nivel del sistema de Naciones Unidas. Por el tiempo, Ricardo, son las 8:36, nos están pidiendo pausa, ¿verdad? Y dejo planteada la pregunta, según las estadísticas, ¿cuál es la principal causa por la que alguien piensa en quitarse a sí mismo la vida? Te la dejo ahí porque... Y a nivel local, ¿verdad? Ajá. Porque pues sí, para saber qué es lo que está sucediendo en el país con el tema del suicidio, lo cual ya por el testimonio de Ricardo y por lo que pasó esta semana, es una realidad en el país. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y le vamos a entregar a Ricardo un obsequio que tenemos para él gracias a Cherito Café. Cherito Café es un café 100% salvadoreño. ¿Te acuerdas del carro Cherito, Ricardo? ¿Sí? Aquí se ensambló un carro y se le llamó, como decimos en El Salvador, cheros, se le llamó Cherito. Cherito Café es una tienda de café que anda itinerante, ¿verdad? Y produce, ofrece, mejor dicho, café 100% salvadoreño. Puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Paca semilavado de la finca La Palma. En esa bolsita estarán los mejores granos de una producción de café. Puedes tú también contactar a Cherito Café a través de las redes sociales. En Instagram y en Twitter los encuentran como @cheritocafé.sb. Ya vienen en camino los desayunos de San Martín con nuestras amigas de Línea Rosa. Mientras tanto, hacemos pausa a las 8:38. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Nos acompaña Ricardo Sosa, que está pidiendo más Cherito Café. Le ha gustado el Cherito Sí. Café porque Mucho, rápido, está muy rico. rápido se lo terminó. Y aquí hay más, aquí hay suficiente, Sí, no hay no te problema. preocupes, no Ya te viene más preocupes. Cherito Café. A ver, dejamos planteada la pregunta. ¿Y qué nos puedes decir sobre cuáles son las causas principales, en quiénes está la incidencia del problema del suicidio en nuestro país? Ricardo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Lo cabal? primero que hay que hacer es poner en contexto, y esa ha sido una de las ventajas competitivas mías, combinar la criminología con la suicidología, porque al final se trata de víctimas. Previo a la pandemia por el COVID-19, cada 40 segundos se quitaba la vida una persona alrededor del mundo. Posterior a la pandemia por el COVID-19 en la Red Mundial de Suicidólogos, hemos establecido que ese tiempo ha disminuido a cada 30 segundos. Este día,
al finalizar este día miércoles, más de 3,000 personas se habrán quitado la vida alrededor del mundo. Mientras nosotros hemos estado conversando en esta menos de una hora, ya tenemos varias personas alrededor del mundo que se quitaron la vida. Entre el 70 y el 80% del total de los suicidios anuales son de hombres y entre el 20 y el 30% son mujeres. Esto se mantiene a nivel general. La tasa de suicidios para el año 2022 mundial es de 12 a 14 personas que se quitaron la vida por cada 100,000 habitantes. Acabamos de brindar el dato de los homicidios de El Salvador, 7.8. Es decir, que al finalizar 8 meses completos del 2023, hay más personas fallecidas por suicidio que por todos los conflictos armados y guerras en este momento en el mundo, que son 16. Eso es el número de conflictos en el mundo. De esta manera también llegamos al continente americano y prácticamente América está aportando 100,000 personas suicidadas cada año. Y hay que romper también con los mitos sobre el suicidio. Los países de renta media y renta alta son los que están presentando las mayores tasas de suicidios. En Estados Unidos, contrario a lo que pueden pensar, el personal que trabaja en salud mental es el que más está tomando la decisión de quitarse la vida. Y dentro de los grupos etarios a nivel mundial, el principal grupo continúa siendo la juventud, de los 15 a los 29 años. Y el segundo grupo de los 30 a los 35 años. Estos son los datos a nivel global y creo que por eso la OMS ha declarado como grave problema de salud pública al suicidio. Por lo tanto, las propuestas, las sugerencias de recomendación no solo van en el tema de salud mental, sino que de salud física y también de la alimentación. Hay personas que pueden estar caminando 30 minutos diarios, pero su cantidad calórica sobrepasa lo que están caminando. Entonces, la OMS y la OPS ya tienen una medida, 150 minutos de ejercicio semanal, que eso se traduce en 30 minutos de lunes a viernes posiblemente. Lo ideal es 300 minutos a la semana. Eso usted lo puede lograr caminando 30 minutos y jugando algún tipo de partido de fútbol, de basquetbol, de voleibol o otra actividad. Actividad física. Actividad física. De igual manera, una de mis especialidades en estos últimos 3 años ha sido estudiar la influencia del machismo y de la conducta patriarcal en el suicidio. Y la segunda línea de investigación mía ha sido la juventud, la influencia de las redes sociales. El suicidio ha tenido siempre una conducta de imitación. El suicidio es tan antiguo como la humanidad misma. De hecho, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, se menciona la muerte de muchos grandes héroes de la Biblia, pero no se menciona la palabra suicidio. De hecho, tenemos Abimelec, un tirano que mató a sus 70 hermanos y cuando quería conquistar una ciudad, la gente acurrió a una torre de protección. Cuando Abimelec llega, una mujer le lanza una pieza de una rueda de madera y le destroza el cráneo a Abimelec. Cuando Abimelec predice que va a morir, le dice a su escudero que lo asesine, porque no quiere pasar el oprobio que se diga que había sido derrotado por una mujer. De igual manera tenemos... El machismo. Tenemos otra historia como la es del rey Saúl, que se quita la vida y luego su escudero toma la decisión de quitarse la vida. Judas, cuando se establece que vende al Señor Jesucristo por unas monedas de plata, su desesperación es tanta que toma la decisión de quitarse la vida. Sinra y otra cantidad de casos que están en la palabra de Dios. Tenemos un poema 2000 años antes de Cristo dedicado al suicidio. Y los griegos fueron los que estudiaron ya el fenómeno del suicidio y decidieron llevarlo a una condición de delito. Además, para los griegos y para los romanos, el suicidarse era nada más trasladarse de un cambio de vida. En un segundo estás vivo y en el otro estás glorificado.
se llegó a glorificar el suicidio. Por lo tanto, alrededor de todo este enfoque han surgido mitos. Los mitos son leyendas urbanas, no son verdades. Por ejemplo, el mayor mito que ha existido es que venir a un programa de tanta audiencia como Diana Verónica y Tony a hablar del suicidio va a provocar una cadena de suicidios. Eso no tiene ningún fundamento. En segundo lugar, lo que tú dices es que hay mitos que hablar del tema es provocar que se... Mejor no hablar del tema. Entonces, nosotros hemos estado siempre a la saga. Ajá. Y ahora tenemos que aprovechar que medios y programas como el de ustedes decidan hacer a un lado un tema político para darle una relevancia y prioridad, uno, a la salud mental y física y la prevención del suicidio. En segundo lugar, otro de los grandes mitos es que se quitan la vida solo a las personas que tienen un problema psicológico o psiquiátrico. Como lo decimos en buen salvadoreño, locos o locas. No es cierto. Sí hay personas que tienen trastornos mentales que se suicidan, pero en más del 80% las personas lo que tenían era una condición de sufrimiento. Lo relaciono con un alto grado de tristeza. Una tristeza profunda que lleva a una desesperanza. Y ese sufrimiento, nosotros lo hemos estudiado. O sea, como ya no quiero estar aquí. Ya perdí mi proyecto de vida. Entonces la solución es quitarme la vida, no matarme, sino dejar de sufrir. Entonces todo esto se estudia a través de las autopsias psicológicas que se pueden desarrollar con personas sobrevivientes, con personas que lo intentaron. Porque el método número 1 en el mundo para quitarse la vida es el ahorcamiento. Y la segunda es las armas de fuego y la tercera es el envenenamiento. Estas variables cambian dependiendo de los países. Por lo tanto, hay una persona que puede creer que al tomarse una pastilla o un químico o un veneno, en grandes proporciones puede lograr el objetivo y lo que hace es que provoca una irritación en la mucosa gástrica que le salva la vida. Pero hay personas que solo tratan de llamar la atención para pedir ayuda y logran envenenarse en una concentración que les quita la vida. Otro mito es que la persona que intenta o que dice o que envía signos de que quiere quitarse la vida es un exhibicionista y que no lo va a hacer. Nosotros hemos aprendido que cuando una persona emite un comentario que llama o que invoca la muerte, debemos de actuar. Y esas son las redes de apoyo que debemos de construir. Y el tema de las redes sociales es vinculado a los factores de la identidad. Aquí en el proceso de socialización, en países como el nuestro, cuando nosotros llegamos al colegio o a la escuela, un compañero o una compañera quiere decirte lo que tú eres o lo que tú no eres. Esa identidad debe de ser afirmada en casa por los padres de familia. Pero lastimosamente tenemos una sociedad que le hemos delegado al sacerdote, al pastor y al maestro las responsabilidades que nos corresponden a nosotros como padres. Tenemos padres ausentes, divorcios de menos de 3 años, uniones libres de menos de 3 años, y estos niños y estas niñas quedan prácticamente sin uno de sus padres, usualmente papá. Y el papá se convierte en un padre ausente. No hay una afirmación de la identidad. Cuando llegamos al proceso de socialización, la cultura machista y patriarcal nos hace que nos sumemos a una conducta de grupo de imitación. Muchos de nosotros aprendimos a tomar licor, alcohol etílico, en la adolescencia por un proceso de ser aceptados en el grupo y no porque nos gustara el alcohol etílico, sin medir que teníamos abuelo alcohólico y padre alcohólico. Por lo tanto, el grupo de los jóvenes en este momento está en alto riesgo porque en los dispositivos móviles, papá y mamá me dicen en muchas escuelas para padres que me invitan, mire, yo no soy muy tecnológico y a mí lo que me interesa es llamar y colgar. Entonces, tratamos de cambiar ese punto de vista porque en un dispositivo, al ingresar, puede aparentar ser una calculadora. Al ingresar en ese icono con un código de 4 dígitos o números, entramos a una galería privada de videos o de fotos donde se encuentran imágenes y contenido sexual de compañeras y compañeros de la escuela o del colegio.
Pornografía. Ahí se desarrolla también el bullying, que es prácticamente algo que está afectando mucho a la juventud. Y ya aplicaciones como Facebook, como Instagram, han tomado decisiones de bloquear, incluso nosotros que trabajamos en la prevención del suicidio, siempre en septiembre a mí me bloquean el perfil o no me dejan cambiar la foto, porque el software, la inteligencia artificial, toma la palabra suicidio como mala, no importa que se esté actuando en prevención. Entonces, lo que hemos encontrado es que los jóvenes, ante las presiones de grupo, ante el acoso sexual, ante el bullying, básicamente te banean. exactamente, además le agregas otras condiciones. Banean, con B chica. Banear. Ajá. Ah, nunca había oído ese término, banear. Ajá. Sí, Y lo que hacen, Tony, es que el joven, como está tan identificado y ellos nacieron ya en las redes sociales, cuando no ve likes y cuando no ve que comparten su contenido, entra en un proceso en el cual dice que es mejor no vivir. Entonces, estimados padres de familia, jueguen un papel de adultos significativos, métanse a tutoriales, involúcrense genuinamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje de sus hijos, platiquen con ellos, sáquenlos del cuarto, rompan el encierro en el cual se encuentran muchos jóvenes desde el confinamiento por la pandemia del COVID-19. O sea que a las causas ya existentes porque en la pausa nos mencionaste mucho el machismo, ¿verdad? Ya dijiste que 8 de cada 10 son hombres los que se quitan la vida. Y entonces, bueno, ¿tiene que ver mucho también el machismo con una decisión de estas? Tiene que ver, a ver, los padres de familia, por lo que Principalmente. la indiferencia de Primera infancia, no afirmar la identidad del hijo o de la hija en esa etapa. y los líderes, ¿qué? Los Religiosos. adultos significativos Y los, ¿qué? y la ausencia de algunos factores protectores como están en la comunidad. Ahí tenemos la escuela, tenemos la iglesia, tenemos las ONG, tenemos las alcaldías, que son las más ausentes en la salud mental de nuestra población. Y del tema también de seguridad ciudadana. No se ven las alcaldías trabajar con ningún proyecto de prevención de violencia. Tenemos otros factores también, como es el tráfico, que está generando un grave deterioro a la salud mental. Tenemos condiciones como la intolerancia, tenemos problemas graves con el alcoholismo, personas que consideran que le pueden ganar al alcohol etílico en esta carrera alcohólica. Tenemos problemas también como sociedad de que no renunciamos a la venganza. Y esto tiene estrecha vinculación con mi tesis del machismo. Si a mí me hacen algo, yo tengo que tomar la decisión en ese momento de poder procesar de manera diferente ese pensamiento. Pero hemos sido diseñados para vengarnos. Y en esa venganza vienen lesiones, vienen disparos con arma de fuego o viene un acto o intento suicida. Porque hemos visto casos, ¿verdad? No sé, en las autoridades, en policías que como tienen el arma, ¿verdad? Entonces, no sé si el tema es que se enteran que los quieren dejar o tienen problemas maritales, primero le quitan la vida a la mujer y después se la quitan ellos. A los niños incluso. A los niños. Y por último, ellos. Sí. O sea, Oh. ¿qué es? Es un asesinato y un suicidio. Pero dices que la mayor incidencia está en los jóvenes también. La mayor incidencia continúa siendo en los jóvenes, entre los 15 y ahora que el sector juventud en El Salvador es hasta los 35, ese es el segmento que debemos de atender, que debemos de trabajar. Creo que hay que afirmarlo desde la primera infancia y en el proceso de educación también. Hay personas que tienen la teoría que no se debe de hablar de estos temas hasta después de los 12 años en la escuela, pero si es que en las escuelas les están hablando abiertamente de pornografía, les están hablando de una vida delictiva, les están ofreciendo un estilo de vida diferente y queremos nosotros llegar a una etapa Andar de pudorosos. queremos llegar tarde, debemos de actualizarnos, debemos de comprender que esta juventud, que esta generación nació en condiciones diferentes. En mi época, los que podían, lo más que tenían era un acceso a una revista pornográfica, a una suscripción. Ahora estás a un clic de la pornografía,
de la red del Internet negro o la Blacknet, la Darknet, que es donde se generan todos los crímenes y los delitos en la ciberred. Por lo tanto, esto requiere también que busquemos ayuda. Muy poco se puede hacer si la persona no quiere aceptar la ayuda. Así que yo quiero dejar el número 131, opción 4, que es el sistema del Ministerio de Salud y de Fosalud, donde hay atención especializada por profesionales de la salud mental y que están haciendo una labor excelente. Si usted tiene un chico, una chica, un joven, una señorita que está encerrada, que está aislada, que no se baña, que tiene descuido personal, que tiene ideas suicidas, que tiene un plan posiblemente suicida, llame al 131 para pedir la asistencia. Y de igual manera, busque ayuda, porque lo que hemos encontrado es que las personas que sobrevivieron al plan suicida, luego se dieron cuenta, todos en 100%, que había una opción para transformarse. Y finalmente yo quiero decirles 2 frases con las que he cerrado mi tesis de graduación en este tema. La muerte más prevenible de todas es el suicidio. Y los salvadoreños, las salvadoreñas debemos de morir viejos y viejas. 3ª, 4ª edad, cumpliendo sueños, viendo visiones y llenos y plenos de vida. No permitamos que el aislarnos y una ausencia de salud física y mental nos lleven a tomar decisiones sobre las cuales no se termina el problema, sino que se hereda a la familia, a la comunidad, a la senda, al pasaje y a la sociedad salvadoreña. Excelente entrevista, dice Brenda de Gracias. Saludos también al CIPI, que ahí está grabando audio. Bueno, gracias Ricardo por tu visita, gracias por hacernos reflexionar. Ojalá que a muchos nos haya movido el cerebro, ¿verdad? Nos haya sacudido el cerebro, y sobre todo a los padres de los que son padres o que se quieren convertir en padres. Yo siempre les digo, tremenda responsabilidad en la que se están metiendo, asúmanla. ¿Verdad? Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Siempre bienvenido. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, ya les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Antes saludamos, ya vino el desayuno de San Martín. Hoy tuvo problemas del tráfico, pero igual... ya está aquí. Ya está aquí, Lo Ricardo. importante es que ya vino. Sí. Y se lo vamos a dar para llevar. San Martín nos invita a celebrar la independencia con las nuevas semitas como la rellena de guayaba, la rellena de manzana y canela por tiempo limitado. Además tienen para usted las tradicionales, la de piña y la de dulce de leche con almendras. Encuéntralas en cualquier San Martín o pídalas a domicilio al 2215-1515. En el caso nuestro, el desayuno de San Martín viene cada día hasta nuestros estudios en Centro Comercial Galerías, gracias a las amigas de Línea Rosa. Pide tu viaje de la forma más fácil, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. 6200-4491 es el WhatsApp, o en la Línea Rosa app. Las contrata. Ahora sí, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.